manera de ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 7 de septiembre del año 2022. Voy a comentar con usted algunos puntos que considero no se han tocado, o al menos públicamente no han sido tocados, en relación con este paso, entre comillas, o este tránsito de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, de donde nunca ha salido en la práctica, en los hechos. Y se ha desatado un coro de diversas fuentes en contra de la militarización. Y más recientemente, a raíz de una iniciativa de una diputada priista que busca aquello que se aprobó y se incluyó en la Constitución, que la Guardia Nacional solamente tendría una vigencia de 5 años, si no estoy equivocado, y ahora se quiere llevar del 24 al 2028. Y esto ha generado una discusión y dimes y diretes entre los integrantes de la Alianza Va por México, que bien a bien hoy no sabemos cómo va a terminar. El presidente del Partido Revolucionario Institucional ha anunciado que su partido no recibe un ultimátum ni de socios, ni de amigos, ni de, vamos a decir, partidos aliados, y que a las 10 de la mañana de hoy miércoles fijaría la posición del PRI frente a este diferendo. Vamos a ver qué sucede, pero volvamos al punto. La militarización. Yo no estoy de acuerdo con esta estridencia y estos planteamientos de la militarización del país si la Guardia Nacional es de jure, porque de facto lo es, pasa a depender de la Secretaría de la Defensa. Y le voy a decir a usted por qué. Tal como plantean la militarización, honestamente, honradamente, yo no la veo. Si bien tenemos un gobierno autoritario, caciquil, me atrevería a precisar, más caciquil que autoritario, tomando en cuenta los antecedentes y dónde aprendió esas prácticas marrulleras, y ahí sí, de tintes autoritarios, en lo que es todavía la región más atrasada políticamente de este país, que es el trópico tabasqueño. Cuando dicen no queremos la militarización, el problema primero tendría una faceta. No queremos la militarización. La militarización, entendida de una manera muy simple, quizás superficial, dirían algunos, significa que el ejército o las fuerzas armadas son las que deciden, son las que suplen a la autoridad civil en muchos aspectos. Que hoy son electricistas, albañiles, operadores de maquinaria de la construcción, están cuidando puertos, aduanas, aeropuertos, etcétera, etcétera. Sin embargo, llamar militarización a eso, no dudo que pudieran estar en lo correcto. En particular, a mí no me convence eso. Pero hay otra parte que me parece menos convincente y sobre todo que nadie ha tocado o se ha atrevido a señalar la parte fundamental de este tránsito o de este movimiento que resultaría en la incorporación abierta de la Guardia Nacional, que no son ciento y tantos mil elementos como señala el bulto de manera mentirosa, sino que de acuerdo a los mismos documentos del cuarto informe se habla de poquito menos de 70,000 integrantes de la Guardia Nacional. Pero eso es otro aspecto. ¿Y por qué tengo esa posición? Es muy sencilla. El problema en cuanto a la seguridad pública se refiere y la participación, sea de la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas, es otro. Y es algo, repito, que nadie se ha atrevido a mencionar. El problema no está
en si militarización o no, si militarización ahorita y mañana, si fueron 5 años y ahora serán 9. No, el problema grave y central es la política que ha ordenado a las Fuerzas Armadas el bulto. Abrazos, no balazos. ¿De qué sirve que de jure tengamos más de facto a la Guardia Nacional incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, parte del Ejército Mexicano, si la instrucción central frente al crimen organizado y al desorganizado, a las Fuerzas Armadas, sigue siendo exactamente la misma? Abrazos, no balazos, y más recientemente esta tontería que planteó la señora esposa del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, librazos junto con los abrazos. Ese es el kit de la cuestión. Y nadie se ha atrevido a decir, señor presidente, el problema no es dónde esté ubicada la Guardia Nacional. El problema no es a qué entidad o a qué parte de la estructura del sector público se encuentre agregada o bajo la orden del secretario de la Defensa. No. El problema, repito, es, vean ustedes a los soldados cómo los tratan. Un video reciente donde los arrastran, les quitan las armas, no más falta que los orinen a los pobres soldados. ¿Por qué? Porque la orden es no hacer uso de su capacidad de fuego para responder a los criminales. ¿Y eso en qué ha resultado? En un crecimiento del número de homicidios dolosos en estos casi 4 años de gobierno y en una expansión de la superficie del territorio nacional que era impensable hace 4 años. Ese es el problema. ¿Y por qué estos que hablan no a la militarización, por qué no dicen o por qué no mencionan siquiera la expresión hacer respetar la ley por todos sin distingo alguno? El problema, repito, no es si la Guardia Nacional depende del secretario de la Defensa. El problema no es si el general Bucio recibe órdenes solamente, no de esta señora que pobrecita, qué bárbaro, la señora Isela o quién sabe cómo se llama, la chapita esta, sino del general secretario. El problema, repito, es que la instrucción es clara, no tocar a los criminales porque son seres humanos, tienen derechos humanos y hay que protegerlos. Ese es el problema. De tal manera que la discusión si se va a una parte o a la otra o si se extingue o no, el problema seguirá siendo exactamente el mismo en estos casi 4 años. Abrazos, no balazos, es la mayor estupidez que gobierno alguno pudo armar para disque enfrentar las causas de la delincuencia. Ese es el problema. ¿Y por qué los legisladores, por qué los académicos, por qué los activistas, todos no mencionan eso? Y se quedan en la parte, no, que se quede donde está, porque así lo aprobamos. Señores, eso es irrelevante. Repito, el centro de la cuestión de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, radica en la orden del Comandante Supremo, no responder con la capacidad de fuego a los delincuentes que vejan soldados, los desarman, los arrastran, los patean, los hacen correr además. Ese es el problema. Por eso les pregunto, ¿por qué nadie menciona el centro del problema que se ha dado en este gobierno? Ahora bien, ha aumentado de manera significativa el número de elementos integrantes de las Fuerzas Armadas en este gobierno. Si no hay un cambio a la instrucción de abrazos no balazos, ¿para qué quiere tantos elementos el bulto? ¿Acaso piensa que si hubiere conflictos o una violencia sin control el 2024, tranquilamente él le va a ordenar a las Fuerzas Armadas o al Ejército, más la Guardia Nacional, reprimir a la población? Es tan limitado, tan ingenuo, por no utilizar otro adjetivo,
que las Fuerzas Armadas le harán caso? Si el presidente tiene todavía una neurona funcionando, que vea lo que pasó en Bolivia. Que se vea en ese espejo que podría él verse en el espejo mexicano. El problema, termino diciendo, repitiendo, el problema no es dónde esté la Guardia Nacional. El problema de origen es la actitud cobarde, ignorante, cómplice y que otorga impunidad total a los delincuentes con la instrucción o la política pública, entre comillas, del bulto. Abrazos, no balazos. ¿Por qué no dicen eso los legisladores? ¿Por qué no dicen eso los activistas, los defensores de la cosa pacífica, etcétera? Atrévanse a decirlo. Y que sea una sola voz de los ciudadanos acusando, señalando al bulto. El problema es usted, señor presidente, con su estupidez esa de abrazos no balazos y ahora con su esposa de librazos. Lo otro, simplemente palabras, fuegos de artificio para desviarnos del centro que es la responsabilidad del bulto. Atrevámonos a señalarlo de manera clara, directa, apuntando al bulto. Muchas gracias y nos vemos mañana jueves aquí en una más de las mañaneras de Ángel. Gracias.